Segunda meditación sobre la resurrección. Mateo capítulo 28 del 11 al 15. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid que sus discípulos vinieron de noche y los robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros les convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión, que circula hasta el día de hoy. Dos enseñanzas: la experiencia de la resurrección de los soldados, y la segunda enseñanza, los símbolos de la resurrección. Primera enseñanza: la experiencia de la resurrección en los soldados. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, contempla las experiencias del resucitado en María Magdalena, en Tomás, en Pedro, en el mismo San Pablo, en los discípulos de Emaús. Pero hay una experiencia del resucitado bien curiosa, la de los soldados. ¿Qué le pasó a los soldados? Lo que le pasó a los soldados fue que cambiaron la experiencia de la resurrección por una gran suma de dinero, por una gran suma de monedas de plata. ¿Qué diferencia hay entonces entre Judas y los soldados? Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata, los soldados por una gran suma de monedas de plata. Judas vendió a Jesús, un mortal. Los soldados vendieron la gloria de Dios, la resurrección. Bien curioso, fueron los primeros en experimentar la resurrección. Fueron los primeros de contemplar la hermosura de Cristo Jesús. ¿Quién hizo más daño? ¿Judas o los soldados? En el siglo IV aparece una obra antes de Cristo de Sófocles llamada Edipo Rey. Resulta que Edipo está investigando un problema familiar. Un padre que fue asesinado, su madre que se suicida, él que por cosas del destino aparece en el bosque atado a los pies, siendo un bebé. Y cuando empieza la investigación y empieza a hacer el trabajo de detective, al final descubre una gran verdad. Descubre que el asesino de su padre y de su madre es nada más y nada menos que él mismo. ¿Quiénes hizo más daño? ¿Judas o los soldados? ¿Quién hace más daño? ¿O nos pasa como Edipo Rey? Cuando uno lee la Sagrada Escritura, la tiene que leer con el espíritu de Edipo Rey. Es decir, yo soy el culpable. Yo también he vendido la resurrección de Jesucristo. Yo también he negociado la experiencia de Dios en mi vida. Las monedas tienen tres funciones o tres fines. Primero, la moneda es una medida de valor. Segundo, es una reserva de valor. Tercero, es un medio de cambio. Los soldados, como medida de valor, se dejaron tarifar. A veces nosotros nos dejamos tarifar la experiencia de Dios. A veces quizás nosotros como ministros vendemos la experiencia de Dios que Dios nos ha regalado. No solamente eso, las monedas tienen otro fin, es una reserva de valor. Resulta que el dinero nos da seguridad y a veces cambiamos la gloria de Dios por la seguridad que dan las cosas materiales. Y no solamente eso, es un medio de cambio. Y a veces nos dejamos cambiar nuestros principios, nuestros valores, nuestra conciencia, como lo hicieron los soldados. ¿Cuál es el problema aquí? El dinero. El dinero no es el problema. Dice 1 Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el afán por el dinero. O sea que el problema no es el dinero, el problema es mi afán, mi amor desordenado por el dinero. Los soldados deberían de ser
los primeros testigos de la resurrección y dejaron de ser testigos por volverse unos traders. Los traders son los negociantes privados, los que buscan su propia fortuna. Dios quiere que tú y yo seamos testigos, no traders. Hay un texto de la palabra de Dios bastante interesante. Está registrado en Primera de Reyes, capítulo 21. Es la historia de Ahab con Nabot. Ahab es un rey que posee muchas tierras. Nabot es un simple campesino que tiene un terruño, tiene una parcelita. Pero Ahab el rey está interesado en ese terruño, porque Ahab es un trader. A Ahab no le interesa la persona, le interesa la posesión. Nabot ha descubierto que eso que tiene no le pertenece. No es una posesión, es una presencia. Es una presencia, es un valor más grande que no se compra con el dinero. Es la herencia de sus padres, es la presencia de sus abuelos y es la herencia de sus hijos. Va mucho más allá. El problema del dinero es que nunca alcanza a darnos lo que verdaderamente vale algo. El pueblo de Israel le pasó algo en el transcurso de la historia que fue nefasto para él. Quizás es el capítulo más triste de toda la Biblia. Está registrado en la primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel 4:1. Resulta que el pueblo de Israel ha perdido la arca de la alianza, es decir, la presencia de Dios con ellos. Les han quitado el arca de la alianza a los filisteos. Por tanto, a ese día y a ese acontecimiento le llamaron Icabod en hebreo. Icabod. ¿Saben qué traduce Icabod? Hemos perdido la gloria de Dios. Quizás muchos de nosotros perdemos la gloria de Dios por una suma de dinero, por algo material. Judas, por 30 monedas de plata, perdió la felicidad. Los soldados, por una gran suma de monedas de plata, perdieron la vida eterna, perdieron la felicidad con mayúscula, perdieron la vida. Segunda enseñanza, los símbolos de la resurrección. En el arte sagrado manifiestan a Jesús resucitado con figuras, y hoy vamos a ver dos figuras sencillas. Primero, a Jesús lo representan con la abeja. La abeja, que es la que sobrevive, es el símbolo de la vida, que surge en medio de la muerte y la descomposición. Los espartanos en Grecia, a sus reyes los sumergían en tarros de miel y los untaban de miel. ¿Para qué? Para conservarlos, para que se mantuviesen siempre vivos. Cristo ha resucitado, ha vencido las murallas de la muerte, ha vencido al mal. Por eso los católicos normalmente el sábado de Pascua entonamos el himno del pregón pascual con un cirio pascual, y entonamos que ese cirio ha sido creado con la miel de la abeja, con el cual se ha creado ese cirio, que significa la resurrección de Jesucristo. Y el segundo símbolo es el gallo que representa la vigilancia. Por eso en muchas iglesias, en las torres, se pone un gallo, que precisamente significa la vigilancia. Cristo ha resucitado y es el que vigila, el guardián de Israel, que no duerme ni reposa. En el capítulo 21 de San Juan aparece Cristo resucitado y dice que los discípulos estaban toda la noche pescando y se van acercando a la orilla y no han conseguido nada. Toda la noche, y Cristo aparece en la aurora como el gallo que al cantar disipa toda tiniebla, toda oscuridad. Aparece Cristo e inmediatamente aparecen los peces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.